quede con las buenas noches para todos los presentes, en especial para nuestros visitantes, invitados, panelistas a este conversatorio, Evolución o Involución. Revive la vieja discusión entre actos constitutivos o actos de trámite en la revisoría fiscal. Hoy a las 7 de la noche vamos a iniciar con este gran tema de actualidad para todos nosotros los contadores y más de los que ejercemos la revisoría fiscal. Nuestros panelistas: Diego Duque Jaramillo, Wilmar Franco Franco, Miguel Ángel García López, Juan David García Semanate, Juan Guillermo Pérez. Todos son bienvenidos en el momento en que cada uno vaya a dirigirse a nuestros visitantes y presentes aquí en esta sala virtual. Daré una breve reseña de su perfil profesional. Lo otro, le voy a dar la palabra a nuestro colega, amigo Raúl Fernando Hoyos, para que nos dirija como moderador, y en el momento de la participación de cada uno de los panelistas tendrá, como lo habíamos previsto, 5 minutos de participación, el cual pues estaré muy atenta a que ese tiempo se cumpla. Amigo Raúl Fernando, tienes la palabra. Bienvenidos todos. Bueno, muy buenas noches a todos. En aras de respetar la puntualidad de las personas que hemos sido puntuales, vamos a dar inicio a la actividad con un breve contexto, para que miremos de qué es que vamos a hablar. Básicamente, de lo que se trata es de establecer, se ha revivido una discusión que no es nueva, que no es pacífica, y es la referida a partir de qué momento inicia el ejercicio del desarrollo de la revisoría fiscal cuando hay un encargo de esta naturaleza. La situación que da lugar a esta actividad ocurre en el marco de los revisores fiscales designados pues, por la autoridad, por quien tenga la potestad para hacerlo. En una sociedad comercial es la asamblea de socios, y ese nombramiento es registrado posteriormente en Cámara de Comercio. Luego vamos a ver que hay otras entidades que se ocupan de esos menesteres. La inquietud que surge es si las obligaciones del revisor fiscal surgen a partir de la fecha de designación por parte de la asamblea en el caso de sociedades comerciales, o de la fecha de registro en la Cámara de Comercio. Hay dos posiciones respecto a la designación del revisor fiscal que toman como referente lo dicho por dos tribunales de cierre. Por un lado, la Corte Constitucional, que como todos sabemos, pues es la guardiana de la Constitución, y por el otro lado, el Consejo de Estado, la sección cuarta, que es la que se ocupa de abocar los pleitos o los litigios de tipo tributario. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? La sentencia es la C-621 del 29 de julio, creo que tengo mal tomado el año, es posiblemente del año 2013, es posterior, de todas maneras, o 2003, es posterior a la sentencia del Consejo de Estado. Dice que el registro del nombramiento del representante legal o del revisor fiscal, que es el tema que nos ocupa, tiene un carácter constitutivo en cuanto a los efectos jurídicos y que los efectos jurídicos de la designación no se producen sino a partir del registro en la Cámara de Comercio. Por su parte, el Consejo de Estado, en una sentencia que es del año 2001, 2 años antes, y que, aclaro, no es una sentencia de unificación, tiene una postura diferente. Dice que las obligaciones del revisor fiscal inician a partir de la designación por parte del órgano que lo designó como tal. Bueno, a partir de lo dicho por estos dos tribunales, lo que viene después, o lo que ha venido después, es que hay doctrina de la Superintendencia de Sociedades
la más reciente del 19 de julio pasado, y dice que el registro tiene un carácter constitutivo y en resumen, según la Superintendencia de Sociedades, la función del revisor fiscal tiene efecto a partir de su inscripción en Cámara de Comercio. El Consejo Técnico de la Contaduría le responde a la Superintendencia de Sociedades casi que un mes después, el 28 de agosto, y sostiene una postura diferente o mantiene una postura que ya había expresado anteriormente, y es de que la revisoría fiscal tiene su efecto a partir del nombramiento por parte del órgano que la designa. Luego viene la DIAN, tiene un concepto del año 2017 en donde nos dice que la inscripción del acta es un acto meramente declarativo y que por tanto el nuevo revisor fiscal opera a partir del momento en que es designado por la Asamblea. Esta misma autoridad, 3 años después, en el 1 de octubre del 2020, cambia la posición y sostiene la misma tesis de la Superintendencia de Sociedades. Como ustedes pueden ver, tenemos 2 tribunales de cierre que manejan 2 posturas diferentes y 3 autoridades administrativas. De alguna manera hay como un choque de trenes. Entonces, ese es el breve contexto, esa es la situación que nos trae aquí a esta noche. Y voy a abrir el panel, voy a preguntarle a Juan Guillermo. Mi papel es de moderador simplemente. Para Juan Guillermo tendría la siguiente pregunta. Juan Guillermo, estamos en presencia de una discusión jurídica respecto a la categorización y alcance del acto por medio del cual se registra el nombramiento del revisor fiscal. ¿Es un acto declarativo o es un acto constitutivo? Quisiera, por favor, conocer tu opinión al respecto. Raúl, antes de que Juan Guillermo nos dé la respuesta, voy a permitir a presentarlo ante los presentes. Juan Guillermo Pérez, revisor fiscal, egresado de la Universidad Libre, especialización en revisoría fiscal y auditoría externa de la UNAM, maestría en Derecho Tributario de la Universidad Externado, años de experiencia en revisoría fiscal, auditoría e impuestos. Bienvenido, Juan Guillermo. Gracias, María Janet. Gracias, Raúl Fernando, por esta introducción muy acertada del tema que nos convoca hoy. Buenas noches para todos, nuestros asistentes y mis compañeros de panel. Bueno, en este tema de la discusión y de las posiciones que están tomando las entidades administrativas, y vamos inicialmente a reconocer que esas entidades administrativas, las que tienen capacidad sancionadora frente al revisor fiscal y las que tienen capacidad de afectar los intereses de las sociedades y del contribuyente, se han alineado sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El Consejo Técnico está con la jurisprudencia, está en la línea del Consejo de Estado, pero el Consejo Técnico no es un ente sancionador. Y eso hace una diferencia importante en la discusión, porque evidentemente frente a esos temas sancionadores que no solo afectan los intereses del revisor fiscal, porque es que la trascendencia de la doctrina de las supersociedades y de la DIAN alcanza al contribuyente y al empresario. No es solo al revisor fiscal, y ahí hay un tema de muy alta sensibilidad. La posición de toda la vida es del año 2003, la sentencia de la Corte Constitucional es una sentencia de constitucionalidad. La posición de la Corte Constitucional toda la vida me ha llamado mucho la atención, porque dice la Corte Constitucional, como lo mencionaba muy bien nuestro moderador,
que la renuncia, remoción, muerte, incapacidad o cualquier otra circunstancia que ponga fin al ejercicio de las funciones del revisor fiscal va a operar o va a tener efectos legales a partir de la inscripción de la persona que llame a reemplazar. Y a partir de ahí, dice que el acto constitutivo es el registro. Y es una posición absolutamente contradictoria, porque primero está reconociendo que el acto constitutivo es el que lleva a la renuncia, la remoción, la muerte del revisor fiscal, pero al acto declarativo le da el alcance del acto constitutivo. Y un poco precisando para iniciar, recordemos que el acto constitutivo es aquel que crea derechos nuevos o que modifica situaciones anteriores, situaciones jurídicas anteriores. En las sociedades el acto constitutivo por excelencia es el contrato social, el pacto social. Ese es el acto constitutivo, en tanto que los actos declarativos únicamente hacen constar situaciones jurídicas parcialmente existentes que no tienen efectos de derecho o frente a una situación jurídica previamente existente. Entonces, a pesar de la contradictoria posición de la Corte Constitucional hace 20 años, evidentemente estamos frente al hecho de que el acto constitutivo es el nombramiento del revisor fiscal, porque ese es el que está creando un nuevo derecho, es el que está modificando una situación que deriva del pacto social o de la condición sobreviniente del ente societario de tener un revisor fiscal por aquello que determina la ley 43 del 90. Entonces, Juan Guillermo, sí. Te queda un minuto. Entonces, mi posición clara es que el acto constitutivo es el nombramiento del revisor fiscal. El registro en la Cámara de Comercio o en la entidad gubernativa en donde registre, porque recordemos que no todo el mundo registra, no todas las entidades registran en Cámara de Comercio. En el mundo de las entidades no lucrativas se registran en diferentes instancias, de acuerdo a quien ejerce esa inspección y vigilancia. Ese nombramiento es el acto constitutivo. El problema que estamos teniendo y que vamos a tener, insisto en eso, es que órganos sancionadores de la administración se están alineando con la tesis, o se han alineado con la tesis de que el acto constitutivo es el registro, y eso evidentemente genera un conflicto muy grande, insisto, no solo para el revisor fiscal, se lo genera a los contribuyentes y se lo genera a las sociedades sometidas a inspección y vigilancia, y esa es un efecto que tal vez no hemos medido. Listo, María Janet, gracias. Entonces, vamos a ser muy completos con el tiempo, listo. Siga, Raúl Fernando. Bueno, María Janet, siguiendo esta dinámica, voy a llamar a mi colega y amigo Diego de Jesús Duque Jaramillo, con el que compartimos el sitio de trabajo en PKF Cabrera. Entiendo que María Janet va a hacer la presentación formal de Diego. María Janet. María Janet. Disculpa, estaba hablando con el micrófono apagado. Listo. Vuelvo a empezar. Diego de Jesús Duque Jaramillo, contador público de la Universidad San Buenaventura, especialista en revisoría fiscal de la Universidad Libre de Cali, más de 40 años de experiencia profesional en auditoría y revisoría fiscal y más de 35 años como docente universitario. Actualmente líder de calidad y ética en PKF Cabrera Internacional S.A., miembro de la red PKF Global. Bienvenido, Diego de Jesús Duque. Muchas gracias. Bueno, para Diego, el ejercicio de la revisoría fiscal en las firmas de auditoría tiene una serie de dinámicas, una serie de situaciones que son propias de estas firmas, porque la que figura como revisor fiscal en Cámara de Comercio o nombrada es la firma, y luego la firma asigna
una persona natural, un principal y un suplente. En este orden, Diego, ¿nos puedes ilustrar con un ejemplo la dificultad que puede suponer para el ejercicio de la revisoría fiscal esta disparidad de criterios que también ilustró y comentó nuestro colega Juan Guillermo? Gracias, Raúl. Gracias, María Janet. Un saludo a todos mis compañeros panelistas y a todos los asistentes a este conversatorio. Sí, efectivamente, como lo explicó Juan Guillermo, el acto constitutivo es la elección del revisor fiscal. En el momento en que el máximo órgano de la entidad elige al revisor fiscal, desde ese momento debe iniciar o asumir sus responsabilidades. ¿Qué problemas hemos tenido nosotros como experiencia en PKF Cabrera Internacional? Nos eligen como revisores fiscales y el revisor fiscal anterior ya no quiere saber nada más de su labor, no quiere saber nada más de ese encargo. Ya entregó su dictamen, ya entregó su informe, supongamos que es al corte del 31 de diciembre, la asamblea del mes de marzo, y ya el revisor fiscal anterior quiere totalmente desconectarse. Pasan unos días en donde la compañía, la empresa, que tiene que registrar en Cámara de Comercio. Como lo decía Juan Guillermo, hay entidades, nosotros tenemos clientes como empresas sociales del Estado del sector salud, que registran ante la Secretaría de Salud, propiedades horizontales, centros comerciales, que registran ante la Secretaría de Gobierno Municipal, por ejemplo, fundaciones de educación superior, que registran ante el Ministerio de Educación, pero aquellas que registran ante Cámara de Comercio, pasan unos días y en la compañía que revisan el acta, que tienen que pasarla para el abogado, que tienen que mirar la redacción definitiva, y en estos días se presenta, por ejemplo, un certificado, se presenta, por ejemplo, la firma de retención en la fuente. Desde el punto de vista tributario, y ahí es donde yo veo un problema, es que yo puedo, o la empresa puede modificar el RUT registrando el revisor fiscal sin necesidad de adjuntar un certificado de Cámara de Comercio. Pero, ¿qué pasa? Si yo firmo la declaración tributaria y esa declaración tributaria después es objeto de un requerimiento, la DIAN puede decir quién firmó no era el que estaba registrado en Cámara de Comercio. Quien firmó en su momento no era la persona designada para firmar y se da por no presentada. Primer problema con la DIAN. Segundo problema, ¿qué pasa, por ejemplo, si se debe presentar una propuesta de tipo internacional o una propuesta de tipo estatal? Exigen certificado de Cámara de Comercio y el revisor fiscal que figura en Cámara de Comercio no es el elegido. Esos son los problemas que hemos tenido. Digamos que en el momento en que se modifica el RUT y se firma la declaración tributaria, si no pasa nada, no pasa nada. Pero si hay algún inconveniente, podemos, la compañía, ser objeto de sanción. ¿Por qué? Porque no la firmó quien estaba registrado en Cámara de Comercio. Y se apoyan en la posición de las supersociedades y en el último concepto que emitió la DIAN en octubre del 2020, en donde dice que debe ser el que esté registrado en Cámara de Comercio. Ese choque de trenes de verdad sí nos ha causado riesgo, aunque no hemos tenido problemas, pero sí nos ha causado riesgo y le causará riesgo a todos los revisores recién elegidos. Mi responsabilidad inicia en el momento en que me eligen y en ese momento, al otro día de la elección, ya el gerente, ya la junta directiva, ya me pueden citar como revisor fiscal a determinadas acciones o actividades que debo desempeñar como revisor fiscal. Luego, entonces, en mi concepto,
Y como decía Juan Guillermo, el acto constitutivo es el Diego, nombramiento, Diego, pero tiene problemas, señora. Diego, te queda un minutito. Te queda un Sí, minuto. señora, ya termino. El acto constitutivo es el nombramiento, pero se nos puede crear un riesgo de problema ante la superintendencia y ante la DIAN. Esa es mi posición en este sentido. Gracias. Abre micrófono, Raúl. Bueno, Diego, muchas gracias. Ahora llamo para la siguiente intervención a Wilmar Franco y siguiendo en la dinámica que hemos venido trayendo, María Yanes va a hacer la presentación formal de Wilmar. Claro que sí. ¿Me escuchan? Claro que sí. Bueno, entonces procedo. Wilmar Franco, contador público javeriano, expresidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, director técnico de la práctica profesional de Baker Tilly Colombia, profesor en cursos de pregrado y posgrado por más de 25 años, experto en normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la información. Bienvenido, Wilmar Franco. Bueno, Wilmar, se ha comentado acá que pues, la Cámara de Comercio no es el único ente destinatario del registro en Colombia, en concreto del revisor fiscal, como esta controversia genera alrededor del alcance que tiene o debe tener el acto de inscripción del revisor fiscal. El día que tuvimos la reunión previa para el ensayo, para este webinar, hiciste una exposición muy interesante sobre este asunto, que me gustaría que de pronto la pusieras a consideración del auditorio. Tú nos puedes hacer un panorama respecto a la diligencia de inscripción del nombramiento con las gracias anticipadas, Wilmar. Muchas gracias, Raúl. No, mira, digamos, esto es una gran discusión porque, digamos, pues todos aquí conocemos que la ley 43 cambia ese enfoque que venía de las normas anteriores, en el cual la revisoría fiscal se establecía en las sociedades anónimas, en las sucursales de sociedades extranjeras y en otras entidades de responsabilidad limitada. Entonces, a partir de esa ley, ese enfoque que estaba más dado en las sociedades comerciales cambia, porque muchas otras comienzan a tener revisores fiscales, ¿sí? Algunos plantean de que, digamos, en ese caso, pues la revisoría fiscal se volvió desproporcionada en algunos casos. Y eso es lo que vemos hoy, porque según cifras de la DIAN en un informe que nos dieron en el año 2021 a solicitud del Consejo Técnico, cuando yo estaba allí, alineado con la nueva clasificación de las empresas en el decreto 957, allí se establecía que el 51% de las revisorías fiscales estaban en las microempresas, y que el 29% estaban en las pequeñas empresas. Es una cosa bien particular porque el 80% de las revisorías fiscales está en ese tipo de entidades. Entonces, pero lo cierto es que digamos que la revisoría fiscal se instala en diversas entidades. Entonces, ahí hay una realidad que nosotros debemos reconocer, y es que no todos los revisores fiscales en el ejercicio profesional se registran en la Cámara. Hay muchos otros registros en otras partes, ya mencionaban algunos anteriormente, ¿sí? Es muy común, por ejemplo, el de las copropiedades que están en las alcaldías. Y yo les quiero decir una cosa, en un trabajo que hemos venido haciendo conjuntamente, en un grupo de estudio que tenemos para plantear un proyecto de revisoría fiscal, preguntamos a todos los municipios sobre el tema, y resulta que los registros no existen. Uno le pregunta a las autoridades, primero el porcentaje de respuesta fue inferior al 15%, y las respuestas decían que no tenían como tal ese registro. Entonces, no obstante que usted tenga un certificado, pues el registro no existe, ¿sí? Y digamos, esa es una reflexión muy interesante porque hay muchos otros lugares donde se registran los contadores. Pues uno, digamos, uno siempre tiene la referencia que el registro está en la Cámara, pero hay muchos otros lugares en que no existen tales registros. Y eso iría también por ejemplo, en las entidades sin ánimo de lucro. Hay un registro de la Cámara, pero muchas otras entidades sin ánimo de lucro están registradas en otras entidades. Y uno podría unir eso también
con otro tema que es importante, porque las normas nuestras refieren también los contadores independientes. La ley 222, cuando habla de certificación, se refiere a los contadores independientes. Pues los contadores independientes que hacen auditorías externas o que hacen otro aseguramiento, esos tampoco tienen un registro, ¿sí? Y eso lleva a una reflexión muy interesante, porque claro, aquí la discusión es si eso es un acto constitutivo o un acto declarativo, ¿sí? Y estamos hablando de un mecanismo de publicidad que está siendo obligatorio, ¿sí? Y ahí viene un tema que tal vez no hemos discutido aquí suficientemente, y es el tema del valor que tienen los documentos, porque cuando un revisor fiscal suscribe un documento, ¿sí? Pues eso está revertido, cuando la ley así lo ha requerido, de la fe pública. Entonces, ¿qué pasa si el registro no existe, ¿sí? Y ahí eso comienza uno a ver un tema que es particular, y es cuál es el valor probatorio del documento. Creo que hay una preocupación excesiva por la sanción, pero yo creo que el verdadero problema es, si no existe ese registro, ¿cuál es el valor probatorio entonces que tiene la firma del revisor fiscal? Ya sea que esté registrado, que esté registrado en otros lados, o de un auditor. Ahí hay una reflexión muy interesante, porque pues, la pregunta sería, y tal vez no se ha discutido, si esos documentos tienen valor como prueba o simplemente son desechados. No debemos olvidarnos que el revisor fiscal es un asegurador y que ahí hay otras firmas que comprueban el tema. Entonces, si ese acto del registro de uno de los que firman inhabilita el documento, cuando hay otros que también están obligados a certificar. Tenemos claro que los administradores, quien firma, y el contador incluso que a veces firma, pues también tiene una responsabilidad frente a ello. Ahí existe un concepto que es muy importante, ¿sí? Frente a eso, ¿sí? Ese es un elemento que creo que nosotros debemos analizar y se genera por este tema de haber colocado la revisoría fiscal en todas esas entidades. Pero yo quiero mencionar en este minuto que me queda también un tema que es bastante relevante. Y es, dice la ley 43 que el contador público no puede exponer a sus clientes a los riesgos de su servicio, a riesgos injustificados. Está creo que en el artículo 45, ¿sí? Y yo quiero aquí llamar la atención sobre un tema que está en el Código de Ética y que se refiere específicamente a los nombramientos profesionales, ¿sí? Porque, digamos, uno va al problema que se genera después por el efecto de no registro, pero ¿qué lo causa, sí? Y yo creo que hay muchos elementos que los contadores podrían considerar para evitar ese tipo de dificultades. Y yo quiero referirme aquí a un requerimiento que está en el Código de Ética. Si miran el Código de Ética del 2014, que es el que está en el DUR, eso está por allá en el numeral 210, y si miran el nuevo Código de Ética que no ha sido actualizado, que está por ahí en el artículo 320. Y es que resulta que el revisor fiscal saliente debe comunicarse con el entrante. Esa norma del código dice que cuando usted va a aceptar una designación, usted tiene que comunicarse antes de aceptar el encargo con el revisor fiscal para ver si hay algún tema que pudiese afectar y generar una inhabilidad, porque la inhabilidad se genera es por el incumplimiento de los principios éticos. Y yo creo que muchos contadores no hacen eso. Aquí estamos hablando de que la comunicación se rompe. Es decir, no hay un empalme en uno y a otro. Y a veces yo me pregunto, si ese empalme existiera y los contadores cumpliéramos ese requerimiento del Código de Ética que está en una norma legal, no se evitarían muchísimos problemas en el sentido de que si un revisor fiscal llega, tenga una comunicación con el revisor saliente para que identifique amenazas y pueda aplicar las salvaguardas. El Código de Ética, por ejemplo, es explícito en el interés propio. Y entonces creo que ahí también hay una responsabilidad que tenemos los contadores y que bien podría uno considerarla, por ejemplo, hacer un empalme para que todo fuera mucho más adecuado. Eso pudiese ser un elemento que pudiese ser pertinente, porque nos vamos al problema de los riesgos que incurre por la nulidad de los ciertos actos y las sanciones o lo que pueda pasar al revisor fiscal, pero creo que no estamos revisando en lo que está originando ese tipo de problemas. Y yo creo que si tuviésemos una profesión que cumpliera los lineamientos que existen, Wilmar, tiempo cumplido. Pues podríamos entonces tener una mejor práctica y creo que hay una responsabilidad de nosotros los contadores, ¿sí? También una reflexión sobre si la revisoría fiscal es adecuada y en todas esas zonas de entidades tan pequeñas, digamos que es una reflexión que uno también podría tener, pero aquí estamos específicamente reflexionando sobre el tema del registro, porque pues nosotros hablamos del registro en la Cámara y qué pasa con todos los otros, en que se piensa que hay un mecanismo de publicidad, pero realmente este no existe y los registros no existen. Estaré atento para poder de pronto ampliar, si es posible, esta intervención. Gracias. Claro que sí, Wilmar, gracias. Raúl, tienes la palabra. Bueno, como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos, fuera del choque de trenes, pues dos elementos que
desde mi punto de vista, chocan. Nosotros tenemos una legislación desde el punto de vista probatorio, y me refiero exclusivamente a lo tributario, que le da demasiada prelación al sistema de tarifa legal como valoración de la prueba. Entonces, la ley pide unos requisitos de una norma y nos anquilosamos en que hay que ir a verificar el cumplimiento de ese requisito, y después de que está verificado el cumplimiento de ese requisito, entonces sí hago la investigación de fondo, y lo digo desde el punto de vista de un funcionario. Entonces se nos pasa a veces por alto el tema del derecho sustantivo, la prevalencia de la realidad sobre la forma. Y hay una norma en el Estatuto Tributario que dice que los hechos deben ser juzgados y valorados con las pruebas que obren en el expediente, pero desafortunadamente el sistema de tarifa legal ha ido marchitando esa norma en la práctica, y ese marchitamiento corre también por cuenta de las cortes que no ayudan mucho ahí. Digo esto con mucho respeto. Dicho esto, paso a darle la palabra a Miguel Ángel, y antes de formularle la pregunta que le voy a formular, le cedo la palabra a María Janet. Gracias, Raúl. Le doy un saludo muy especial al doctor José Orlando Ramírez, nuestro director de la Junta Central de Contadores, que está en la sala presente. Bienvenido, doctor Ramírez. Bueno, una bienvenida al doctor Ramírez. Se le fue la voz, María Janet. María Janet. María Janet. María Janet, tiene bloqueado el micrófono. Bueno, Y ya lo estoy abriendo, ya lo abrí, ya me di cuenta porque no me escuchó. Miguel Ángel García López, contador público, egresado de la Universidad de Cartagena, especialista en internacionalización de la economía, diplomado en control de la Universidad del Valle, presidente del Centro de Estudios Grupo de los 100, miembro de la Junta Directiva del Grupo Multisectorial, asesor contable y tributario, revisor fiscal en diversas entidades del país. Ha sido docente universitario y actualmente es miembro del Comité Tributario del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias. Bueno, Miguel Ángel. Sí. Qué pena. Sí. Sigue, Miguel Ángel. No, gracias, María Janet. Sigue, Raúl, por favor. Bueno, como ustedes pueden ver, Miguel Ángel es un líder de agremiación reconocido, y yo conozco mucho el Grupo de los 100. Es por tanto una persona familiarizada y conocedora de la problemática que supone el ejercicio de la revisoría fiscal en Colombia, que entre otras cosas es una institución, hasta donde tengo entendido, exclusiva de nuestro país y no opera en otros países. ¿Cuál es tu visión sobre esta situación en términos prácticos? Si te es posible ilustrarnos con un problema concreto que este choque de trenes nos pueda traer. Bueno, a mí me parece lamentable este choque de trenes, y me parece que la posición de la Corte y la segunda posición de la DIAN está restándole importancia a los organismos que rigen las empresas. O sea, me parece que desconocer, porque no se ha hecho un acto declarativo como es el registro en la Cámara de Comercio, desconocer la voluntad de la asamblea de accionistas o de la junta de socios en las sociedades limitadas que tienen la potestad de nombrar el revisor fiscal, solamente porque faltare en alguna ocasión el registro, que es en sí, y para mí, estando alineado con la posición del Consejo Técnico de la Contaduría, para mí es realmente lamentable esto. Para mí el verdadero acto constitutivo es la elección o nombramiento del revisor fiscal por parte del ente que tiene facultades para hacerlo. Así que allí con esa posición que asume
estos organismos estamos causándole un grave daño y un grave malestar al contribuyente y al mismo contador y a quien funge como revisor fiscal. Entonces tenemos el caso de la DIAN. Siempre la DIAN está con este problema de exigir que el revisor fiscal o quien firma los documentos, sea revisor fiscal o sea representante legal, esté inscrito en la Cámara de Comercio, cuando debería bastar, cuando no esté inscrito en la Cámara de Comercio, con la presentación del acta en la cual se perfecciona la elección o nombramiento del revisor fiscal. Entonces, este acto debería ser suficiente para que se apruebe una solicitud de devolución o cualquier acto que queramos hacer ante esta entidad, pero siempre se tiene, es como documento probatorio, el certificado de Cámara de Comercio, dejando de lado un documento tan importante como es el acta del organismo que le dio nombramiento. Y como decía anteriormente, creo que era el doctor Diego Duque, ¿qué pasa con aquellas entidades donde no es obligatorio el registro? La propiedad horizontal, por ejemplo, no es obligatorio registrar el revisor fiscal. Sin embargo, toda propiedad horizontal que sea mixta debe tener revisor fiscal, ley 675. Entonces allí nos encontramos con este problema tan grave. ¿Qué tal que tengamos una dificultad en la DIAN con una propiedad horizontal, bien sea porque ceda parte de sus bienes comunes en arrendamiento? Bueno, y resulta que no hay un documento de Cámara de Comercio ni de municipio donde conste la inscripción. Tiene que aceptar el acta de asamblea de copropietarios donde se elige al revisor fiscal. Entonces yo pienso que aquí hay un problema que debe el organismo máximo de la Contaduría Pública, el Consejo Técnico, solicitar a estos entes de control que lastimosamente son, a estos entes de cierre, perdón, lastimosamente son de cierre, que se pueda definir y que se pueda reconsiderar estas declaraciones que ellos han hecho. A mí me parece que estamos ante una confusión y que esto tenemos que de algún modo dilucidarlo y tenemos que solicitar que haya la aclaración necesaria por el bien de todos. Muy bien, Miguel, muy bien los tiempos. Raúl. Bueno, nosotros hemos mencionado muchas situaciones, pues la más evidente es la de las declaraciones tributarias que corren el riesgo de entenderse como no presentadas y a uno le hablan de esto, pero cuando empiezan a hablarle de las cifras, una declaración que se entiende como no presentada es como si usted no lo hubiera presentado, es decir, pasan a tratarlo usted como un omiso. Imagínese usted que esto ocurra en el trámite de un saldo a favor. Usted necesitando el dinero, tiene su caja atrapada y esta validación que hacen, estas marcas de auditoría que hacen en desarrollo de este proceso, salga algún hallazgo de esta naturaleza, pues esta sanción es algo así como liquide una sanción de extemporaneidad teórica, redúzcala al 2% y es posible aplicar el artículo 640, pero de todas formas es dinero. Imagínense que esta situación ocurra en el marco de un saldo a favor que se traslada reiteradamente, es decir, que está imputado sucesivamente. Bueno, eso sería tema para otro conversatorio. Yo voy a cederle ahora la palabra, llamo a Juan David y llamo a María Janet para que haga la presentación de rigor. Buenas noches, Juan David. Buenas noches. María Janet. Voy a proceder a dar lectura al perfil profesional de Juan David García. Juan David García Semanate, egresado de la Universidad San Buenaventura de Cali con mérito investigativo, especialista en gestión tributaria de la Pontificia Universidad Javeriana, consultor internacional en transacciones contables complejas. Fue miembro del equipo de revisoría fiscal y asesor como auditor asociado pesado de la firma PwC.
Actualmente investiga y hace consultoría en temas de robótica empresarial y auditos para mejorar los procesos de calidad y aseguramiento de la información. Bienvenido, Juan David. Muchas gracias. Bueno, Juan David es una persona que tiene, hasta donde tengo entendido, experiencia en encargos como partícipe de equipos de trabajo en firmas grandes de auditoría y seguramente en clientes grandes. Esta situación pues supone un reto para el desarrollo de estos encargos, seguramente. ¿Ha ocurrido algo en el desarrollo de tu ejercicio profesional? ¿Nos podrías ilustrar con un caso y qué manejo le dieron a la situación? Listo. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Y pues con respecto a la pregunta dinamizadora, pues yo sí quiero, digamos, hacer un énfasis. Y es que de por sí, dentro de una apreciación personal, ¿cierto? Y de cara a la praxis, esto sí genera unos riesgos de desarrollo en el encargo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos riesgos, estos retos como tal, como lo hablaba hace un rato el colega Diego Duque, como también lo abordó el señor Wilmar Franco, y es de cara también a la forma de la firma y de la forma, ¿cierto? De la forma del revisor fiscal en la firma y en las responsabilidades de cara a la tributaria, de cara a las instancias legales. Digamos, uno de los ejemplos que nosotros, digamos, como tal, hemos observado, digo, nosotros como persona natural, en revisor fiscal, dentro de la praxis de la metodología, ¿cierto? De las mejores metodologías, es que una acción común que muchas veces se observa, como también lo abordaba el señor Wilmar, es que no hay comunicación en el momento de la entrega del encargo o ceder el encargo como tal. Entonces, digamos que esos empalmes generan unas problemáticas y pues al tener esas problemáticas pues ya genera todo esto, hace como dar la oportunidad de tener estos riesgos y esta disparidad como de criterios como tal. Entonces uno de los ejemplos es de cara a la actualización de los revisores fiscales, tanto suplente como principal. Entonces, si ustedes quieren hacer el ejercicio, observen y que normalmente, o no normalmente, sino que uno lo ve muy de seguido en las medianas pequeñas, y es que actualizan el revisor fiscal principal, dado las rotaciones que existen en los equipos, o por X o Y motivo, y al realizar la inscripción nuevamente del revisor fiscal que salió, normalmente hacen la actualización del segundo revisor fiscal, ya sea del principal o del suplente. Es decir, que dentro de un acto de registro, renuevan dos revisores fiscales de una misma vez, sabiendo que probablemente pudo haber sido un solo revisor fiscal el que se necesitaba hacer la renovación. Entonces, cuando usted mira las fechas, con respecto a las fechas que ese segundo revisor fiscal, ¿cierto?, ha firmado, pues se observa de que la fecha de inscripción en la Cámara de Comercio está casi igual que la del registro en el acta de nombramiento como tal de la Junta de Socios, de la Asamblea. Cuando se ve de esa manera igual, ¿cierto? Sabiendo que anteriormente él ha firmado declaraciones tributarias, pues comienza a haber un vacío ahí, porque supuestamente esa declaración como tal informativa, llamémoslo así, ese acto declarativo en el registro de la Cámara de Comercio, pues es nuevo, sabiendo que hace 3, 4 años firmó una declaración, pero con el acta, con la actualización, está haciendo de que usted, ese revisor fiscal, le está dando como una apariencia como si apenas fuese nombrado. Entonces ahí veíamos muchos temas de que no habían esas comunicaciones y a veces el departamento jurídico en una misma acta actualiza los dos revisores fiscales, aún sabiendo de que el revisor fiscal, ya sea el principal o el suplente, ahí ya dependiendo viene con una trayectoria de firma de declaraciones. Entonces ahí es como uno de los hechos de riesgos
Y la pregunta, digamos, dinamizadora dentro de esta problemática es cómo minimizar este riesgo, ¿cierto? Es como lo principal. Y yo aquí traigo a colación dos formas o dentro de una metodología de calidad. Y la primera es abordar y actuar los inicios de los encargos conforme a la NIA 510, que son los encargos iniciales de auditoría. Y de una manera ética y complementaria, hacer un código de ética digamos, en la comunicación de la entrega del encargo, de esa sesión como tal del encargo. ¿Por qué? Porque eso permite tener auditorías de calidad y hace minimizar estos hechos de riesgo. Entonces, dentro de esta problemática que se ven de la disparidad de criterios, ¿cierto? De esta diferencia como tal de criterios, pues uno trata de ir en cumplimiento y como ir como bajo la premisa coloquial, lo menos peor. Entonces, es como ir con respecto a eso. La invitación aquí, y para, digamos, terminar una pequeña conclusión, es hacer alusión y trabajar conforme a la NIA 500, que son los encargos iniciales, y hacer un empalme dentro de un acto ético con nuestros auditores o revisores fiscales predecesores para tener un encargo de calidad desde el inicio de la operación. Y pues no obstante, dentro de las actualizaciones de los revisores fiscales y las actualizaciones, hacer papeles de trabajo que tengan formas para poder evidenciar y controlar esas fechas, para pues poder, digamos, hacer correcciones de manera oportuna y siempre hacia el objetivo de minimizar riesgos. Bien, Juan David, tiempo cumplido. Muy cumplido con el tiempo. Bueno, de esta manera hemos terminado la primera ronda. Para la siguiente ronda yo voy a permitirme hacer una pregunta abierta, pues ya hemos hecho un contexto amplio, digámoslo de alguna manera, sobre la problemática, sobre la situación. Y bueno, no nos podemos quedar en el tema de que es un problema sin abordar las soluciones de la manera más breve y concreta posible. Favor mencionar alternativas de solución, aunque ya algunos colegas hicieron algunas. Entonces, siguiendo el orden que tuvimos inicialmente, pues te doy la palabra a Juan Guillermo. Juan Guillermo, en tu opinión, ¿cuál sería una alternativa de solución para esta problemática? Bueno, sí, ya le dimos una vuelta al tema. Ya es claro que las entidades administrativas que tienen capacidad sancionatoria están alineadas con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo cual implica que tienen un respaldo en sus doctrinas para hacer valer sus doctrinas, para ejecutarlas, digamos. Y también que en esos actos sancionatorios no solo el tema va contra el revisor fiscal, sino es claro que va contra los contribuyentes y contra las sociedades sometidas a inspección y vigilancia en cada caso, que son quienes finalmente también están soportando la sanción debido a ese criterio de que lo trascendental es un acto meramente declarativo. ¿Qué hacer? Propondría inicialmente, y en esto también lo digo con mucho respeto, una invitación al Consejo Técnico de la Contaduría Pública como órgano de la profesión, ¿sí?, para que tenga una acción decidida en estas discusiones, porque no basta simplemente con de pronto estar en una zona de confort, diría yo muy respetuosamente, de estar emitiendo doctrina, y una doctrina que en el fondo, si nosotros vamos a la vida real y a la vida práctica, es una doctrina que no nos apoya. Pues está en favor del revisor fiscal, está en favor del acto constitutivo, pero es una doctrina que no va a tener trascendencia en la discusión administrativa. Sí,
no va a tener ninguna trascendencia, y eso es claro en la medida en que los órganos sancionadores se apoyan en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Sí debería tener el Consejo Técnico de la Contaduría Pública una acción decidida para tratar por las vías legales de llevar estas posiciones de los entes sancionadores hacia las tesis del Consejo de Estado, hacia las tesis del acto constitutivo y del acto declarativo. Sí, esa sería una primera alternativa. Necesariamente tenemos que usar los canales legales para que esta situación se dirima. También es necesario ahí promover la discusión a través de los gremios profesionales y promover los pronunciamientos y las acciones a través de los gremios profesionales. Si nos vamos a quedar únicamente en la discusión con esas entidades que tienen ese criterio, vamos a seguir sufriendo el rigor de unas posiciones que no se ajustan a derecho, también con mucho respeto de la Corte Constitucional, pero no es posible y no cabe de una manera sensata entender que un acto meramente declarativo está por encima de la voluntad, porque la norma no está imponiéndole a la sociedad quién es el revisor fiscal, ni le está imponiendo a partir de cuándo. Por el contrario, la norma le dice, tiene que tener un revisor fiscal, usted lo elige, usted lo nombra, y de ahí en adelante, después de ese precepto legal, es cuando la entidad va a entrar a resolver ese tema con ese acto constitutivo que es el que va a modificar esa situación jurídica. Entonces es una invitación para todas estas entidades y para los gremios profesionales para que abordemos seriamente la discusión por los canales legales para conseguir la adhesión a esa tesis que tiene de una manera muy clara ha planteado el Consejo de Estado. Juan Guillermo, gracias, muy cumplido con el tiempo. La misma pregunta para Diego Duque. Bueno, yo prácticamente complemento, porque ha sido muy importante, los aportes de los panelistas. Simplemente mi posición al respecto es, y como líder de calidad y ética que soy de la firma PKF Cabrera Internacional, cero riesgo para el cliente. En este momento estamos en una coyuntura. Que yo pueda o no pueda hacer es otra cosa. Pero mientras no se resuelva esta situación, los contadores, revisores fiscales, tenemos que evitar cero riesgo al cliente. Evitar cualquier riesgo para el cliente. En segundo lugar, viene un tema muy complicado. Sí, de acuerdo a lo que decía el doctor Wilmar Franco, el empalme con el revisor fiscal anterior, importantísimo, necesario, fundamental. Entonces, señor, usted, revisor fiscal anterior, firma las declaraciones tributarias mientras me registran en Cámara de Comercio. Estamos obligando al revisor fiscal a que actúe después de que su contrato se venció, después de que su periodo se venció. ¿Y le van a pagar esos honorarios? Le van a pagar el tiempo que él invierte en revisar o en actuar para un certificado o para una declaración tributaria. El tiempo del nuevo revisor fiscal inicia el 1, pero la firma es el 5, o el 8 o el 10. Y lo que actúa el revisor fiscal anterior, ¿qué? ¿Se lo van a pagar? ¿Lo obligamos a actuar? Y en tercer lugar, si bien es cierto que el Consejo Técnico no es un órgano sancionatorio, yo estoy de acuerdo con el doctor Juan Guillermo. El Consejo Técnico tiene que actuar en una forma enérgica, de tal manera que haga respetar la voluntad del máximo órgano de la entidad que elige al revisor fiscal y que haga respetar también la actuación
nuestra como revisores fiscales desde el momento en que somos elegidos. Esa es mi posición. Muchas gracias. Bueno, mi presencia aquí para darle la palabra a Wilmar Franco. La misma pregunta, Wilmar. Gracias, Raúl, lo has hecho de manera excelente. Pero mire, yo, digamos, ya han referido algunos temas, pero yo sí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Los contadores públicos, dado que tenemos una función de generar confianza y actuamos, damos fe pública y defendemos el bien común y tenemos responsabilidad con la sociedad del Estado, tenemos un instrumento que es como nuestra carta de presentación. Y es que cuando un contador se presenta, su carta de presentación es que él cumple unos principios éticos y de independencia. Aquí no lo quiero relacionar con lo que dice el Código Internacional, porque eso mismo está dicho en la Ley 43 del 90. ¿Qué significa eso? Que los contadores siempre estamos procurando cumplir esos principios. Y eso deriva en algo que llaman inhabilidades e incompatibilidades, ¿sí? Lo que se ha entendido de ello es que las inhabilidades están antes y las incompatibilidades surgen. Es decir, cuando haya una amenaza a no cumplir un principio ético, pues entonces yo actúo. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay un elemento que está en el Código de Ética y es que requiere que antes de aceptar el encargo, estaremos como en el lado de las inhabilidades, el mismo código requiere que yo me comunique con el revisor fiscal saliente. Eso no lo estamos cumpliendo por diversas razones. Habría que indagar un poco más por qué no se cumple esa obligación. Porque yo tengo que comunicarme con él y de esa conversación pueden surgir amenazas sobre la cual yo tengo que aplicar salvaguardas. Si lo hiciéramos, creo que se solucionará una parte importante de esos temas. Hay otro elemento también que algunos lo hacen y es que cuando se suscribe un contrato, algunos, por ejemplo, colocan dentro de los términos contractuales qué ocurre allá en esa entrega del cargo y establecen hay unos temas de posibles prórrogas y de remuneración. Eso permite solucionar el problema. Pero si eso se estableciera, pues la misma profesión, los mismos contadores tenemos comprometidos y podríamos tener un camino de solución. Ya lo mencionaban aquí, que si hubiese un proceso de entrega como debiera ser y unas comunicaciones, tal como son requeridas las normas éticas, pues todo operaría mejor, no expondríamos a los riesgos, no tendríamos todas estas discusiones de las posibles sanciones y se entendería mejor la práctica. Eso implica que todos los contadores nos comprometamos con la profesión. A veces estamos un poco defendiendo nuestros intereses individuales y no estamos entendiendo que lo que defendemos es una profesión que actúa de manera unificada, ¿sí? Aquí, por ejemplo, decían que los revisores fiscales terminan y entonces ya no quieren saber nada y dejan todo botado. Pues ahí existe un problema y creo que los contadores podemos hacer algo por ello y me parece que dando énfasis en el tema contractual y en el tema ético podríamos encontrar un camino para solucionar estos temas, independientemente también de lo que se haga frente a estas discusiones que existen aquí respecto a la Corte, la DIAN y las autoridades. Gracias. Muchas gracias, Wilmar. Raúl Fernando, me voy a permitir aquí en un breakcito leer unos comentarios de los colegas presentes. Dice Mónica de Acerto, los revisores fiscales se deben registrar en la alcaldía municipal. Se refiere a los de propiedad horizontal. Lorena Hernández dice, un revisor fiscal podría renunciar en cualquier momento a su cargo en la entidad que ejerce, siempre y cuando le informe a la asamblea. ¿Quién podría responderle de los panelistas? Mira, hay una discusión sobre eso. Efectivamente hay un registro en las alcaldías, ¿sí? Y en las alcaldías municipales y en el distrito especial. El tema es que usted se registra allá, pero las alcaldías no tienen ese registro unificado. Usted sabe que está registrado, pero la alcaldía no le va a dar un registro. Nosotros pedimos a las alcaldías que nos dieran ese registro y ese registro no existe. Entonces existe allí el del certificado que entrega individualmente. Respecto de la renuncia, eso es una gran discusión porque creo que hay una sentencia, la que hemos mencionado aquí, la del 2003, la 621 del 2003, que dice que no puede colocarse una carga desproporcionada. Entonces, se entiende que el revisor fiscal puede renunciar ante el administrador y no ante el nominador, porque eso genera una gran dificultad, ¿sí?
La administración era responsable del registro y si usted renuncia frente a ella y ella no actúa, después de 30 días usted podría ir a que se retiraran el registro solicitándolo directamente a la Cámara de Comercio, ¿sí? Pero digamos que eso puede ser otra discusión porque muchos piensan que se debe renunciar hasta el órgano que lo nombró y creo que en la sentencia C21 de 2003 dice totalmente lo contrario porque eso sería francamente desproporcionado. La renuncia puede darse frente a la administración quien debe actuar para modificar el registro y tomar las acciones. Creo que la Corte incluso habla de 30 días del tiempo que se tiene para establecer eso. No sé si alguien quiera comentarlo, pero pues ese es un tema que me parece también muy relevante. Sí, es importante, hay que tener en cuenta que si bien es cierto que el revisor fiscal puede renunciar, debe tener los argumentos válidos y suficientes para su renuncia. Debe argumentar muy bien la renuncia. Éticamente, el revisor fiscal, el contador público, como lo decía Wilmar ahora, no puede dejar tirado su trabajo. Tiene que haber una justificación válida para presentar su renuncia, ya sea una inhabilidad, ya sea una incompatibilidad, ya sea una falta de independencia, ya sea una presión, ya sea una violación a cualquiera de los principios que regulan la profesión. Bueno, la última pregunta que tenemos por aquí de Mónica Acerto Asesores, ella dice lo siguiente: ¿cuál es la fuerza vinculante de la doctrina de las supersociedades y qué efectos tiene? Voluntario, quien desee responder. Bueno, en mi caso le voy a comentar lo siguiente. Le voy a hablar de la DIAN, que es la que conozco, porque soy asesor tributario. La doctrina de la DIAN es vinculante para los funcionarios de la DIAN, pero no es vinculante para el contribuyente. Es simplemente un criterio auxiliar en caso de que yo lo lleve a un tribunal de cierre. Si yo tengo un proceso tributario, un proceso de revisión, pues no voy a terminar en la Corte Constitucional, voy a terminar en el Consejo de Estado. ¿Cuál es la problemática de esta sentencia de la Corte Constitucional? Que es la del tribunal que es el guardián de la Constitución, que es posterior a la sentencia del Consejo de Estado, y que esta sentencia del Consejo de Estado no es una sentencia de unificación. Si esa sentencia del Consejo de Estado fuera una sentencia de unificación, pues no tendríamos este problema, porque sería de obligatoria aplicación para todos. Respecto a la doctrina que emiten las entidades administrativas, lo que es válido para la DIAN, de alguna manera, cuando las supersociedades y todas estas entidades emiten doctrinas, se cuidan de decir que esa doctrina no es a modo meramente ilustrativo, pero la verdad es que en la práctica lo que uno va a encontrar es que se la exhiben como argumento jurídico y todo el mundo no está en posición de hacer un proceso que vaya a un tribunal de cierre. Les doy una idea sobre lo que es entrar en un proceso y llevar hasta un tribunal de cierre. Puede durar alrededor de unos 10 o 12 años. Yo soy lector permanente a diario de sentencias. Me he tomado el trabajo de computar los tiempos y me he encontrado con ese tipo de resultado. Entonces, eso inhabilita mucho el concepto de justicia. Muchas gracias. Bueno, Raúl, puedes continuar entonces con nuestra agenda de esta noche. La pregunta que veníamos abordando, nos falta la respuesta de Juan David. Juan David, ¿cuál sería para ti, en tu opinión, el mecanismo de solución para esta situación? Bueno, pues honrando también los tiempos, y creo que de antemano faltó el señor Miguel por abordar la pregunta, pero de una vez, pues miremos desde mi posición cuál sería como la forma de tener alternativas de solución. Y yo creo que basándonos dentro de la praxis, ¿cierto? Y teniendo en cuenta los elementos, digamos, jurídicos que han estado hablando y abordando,
pero yo considero principalmente de que una forma de minimizar los riesgos es partir desde la problemática de la ética para el empalme. O sea, cómo los procesos éticos de los revisores fiscales, tanto el anterior como el nuevo, ¿cierto? Cómo esos procesos vinculantes éticos los están abordando en un momento cero para el empalme del el nuevo encargo, digamos, para el revisor fiscal que va a iniciar. Entonces, yo creo que el tema ahí es un tema netamente ético y complementado con, pues, con NIA dentro de las mejores praxis para poder, digamos, minimizar todos esos riesgos que ya hemos hablado y hemos abordado. Pero quiero, digamos, coger un poco de lo que estaba hablando ahora el señor Diego y el señor Wilmar, y es que existen unas condiciones de riesgo que el cliente también trae, ¿cierto? Y es como, por ejemplo, problemáticas de haber inicialmente como revisores fiscales nuevos dentro de un encargo es, venga, ¿por qué es la renuncia? Usted me podría decir qué elementos de juicio usted obtuvo suficiente para querer renunciar. Pueden ser muchas veces, ejemplo, casos de inhabilidades, incompatibilidades, cuestiones de los mismos honorarios, ¿cierto? Que generan unos riesgos al revisor fiscal anterior que ya no quiere seguir dentro de esa, digamos, dinámica, por cualquiera que sea. Pero es bueno dentro de un proceso de calidad nosotros saber el por qué es la renuncia. Y a partir de ahí, observar dentro de un panorama general qué elementos de riesgo yo podría heredar de esa situación, ¿cierto? Eso, digamos, esas son preguntas claves que uno, dentro de esa gestión, uno puede tener alternativas, no para solucionarlo, sino para minimizar los riesgos, ¿ya? Después podrían ser preguntas como, ¿estoy dispuesto a asumir ese tipo de riesgos que me expresó el anterior revisor fiscal dentro de este ejercicio de empalme? Y si estoy dispuesto a asumir esos riesgos, ¿cuáles serían mis salvaguardas para poder yo, digamos, abordar esas problemáticas que se están evidenciando y cómo abordarlas? Entonces yo creo que el tema central aquí es dentro del ejercicio de la praxis, poder tomar elementos de ética dentro del ejercicio profesional en el empalme para tener una comunicación asertiva y clara y así minimizar riesgos. Bueno, la misma pregunta para Miguel Ángel. No, yo creo que me quedó pues faltando el tema de la solución, ¿no? Creo que estamos en eso, la solución que se podría dar a este problema que estamos afrontando, a este choque de trenes. Y definitivamente yo pienso que está en manos del Consejo Técnico de la Contaduría. Y sería muy saludable que ahora que estamos a puertas de un proyecto de ley de reforma de la profesión, cuyo texto ya creo que todos conocemos, sería importante que se pudiera introducir en ese texto una parte que hable de la revisoría fiscal y del momento o del ente o alguna forma en que podamos tener este registro, no solamente de los revisores fiscales que ejercen en sociedades por acciones o en otro tipo, sino de todos los revisores fiscales de propiedad horizontal de entidades sin ánimo de lucro. Eso sí sería muy saludable. Entonces, dejamos en manos del Consejo Técnico porque esto no puede quedar para séculas sin fin, este vacío, esta cosa que nos está causando traumatismos y que, como dijo el doctor Juan David, perdón, no, el de BKF, Cabrera Internacional, primero se tiene que salvaguardar la seguridad del cliente y eso es razonable y es sensato. Entonces, el Consejo Técnico de la Contaduría tiene la palabra y nos debe ayudar a resolver este tema. Bueno, nos han planteado diversas soluciones. Yo me atrevo a sugerir lo siguiente. No es extraño en nuestra manera de gestionar las organizaciones públicas elaborar conceptos unificados. Yo exhorto, mientras viene una solución legal que sería lo adecuado para la seguridad jurídica, al Consejo Técnico, a la Superintendencia de Sociedades y
y la otra entidad que se me quedó, a que se reúnan, oiga, reúnanse y hagan un concepto unificado y nos resuelven este problema que no tiene razón de ser que lo tengamos. María Janet, me queda una pregunta abierta, pero lo que veo es que llevamos 1:10 de actividad. No sé si tomamos ese espacio. Sí, podemos tomarlo terminamos con brevedad de tiempo, que entre 8:30 y 8:40 estemos terminando. Ya las personas que se iban a pronunciar o hicieron su pregunta por el chat, ya lo hicimos. Y no sé si nos alcance el tiempito por si alguno de los presentes desea tomar la palabra también. Bueno, es que tengo una pregunta de cierre. Sugeriría... Perdón. Raúl, Sí, señor. antes de que continúes a la otra pregunta, yo quiero hacer claridad algo sobre la pregunta que hizo un participante sobre la renuncia. Sí, efectivamente, como lo decía el doctor Wilmar, se renuncia ante la administración, llámese alta gerencia, llámese junta directiva, está en la obligación de citar asamblea o al máximo órgano de la entidad para que elija el nuevo revisor fiscal, y si en 30 días, como lo comentó Wilmar, no se ha hecho, se puede hacer por derecho propio el revisor fiscal ante la Cámara de Comercio. Recuerden que la elección del revisor fiscal es un acto del máximo órgano de la entidad que es indelegable, pero se renuncia ante la administración, quien está obligada a citar a la asamblea o al máximo órgano de la entidad. Gracias. Bueno, Raúl, perdón, quisiera también agregar algo ahí en esta parte del tema antes de pasar a la pregunta de cierre. Y es que, por un lado, sí, se renuncia ante la administración, digamos, hay alguna jurisprudencia que apoya eso, pero no olvidemos que el revisor fiscal también tiene capacidad de convocar a reunión al máximo organismo de la entidad. Entonces, por esa vía también puede hacerlo. Tiene, digamos, ahí algún mecanismo para hacer prosperar, digamos, más rápidamente ese proceso. Adicional a que pues está el tema del registro frente a la Cámara de Comercio y su pronunciamiento en los 30 días siguientes o después de los 30 días. Pero comentaban ahora que el Consejo Técnico, aparte de que pues lo hemos invitado a que tome una acción decidida en esto, debería pronunciarse en el proyecto de reforma. Yo estuve en el Comité de Apoyo del Consejo Técnico para la reforma a la revisoría fiscal y allí evidentemente en el proyecto que salió de ese consejo, de ese comité de apoyo, perdón, hay medidas y se contempla la posibilidad para que el revisor fiscal directamente al hacer el retiro sea tomado por las entidades de control, por las entidades de registro, perdón. Se pedía eso como una forma de hacer una modificación a ese artículo 134 que en mi opinión ha tenido un mal entendimiento porque se le ha querido, y lo que hizo la Corte Constitucional fue darle ese efecto constitutivo a lo que no es, que es el registro en las cámaras de comercio. Entonces allí se proponía, se propone, porque el proyecto está para el estudio del Consejo Técnico, se propone que el revisor fiscal tenga esa facultad, no solo de ir y registrar para que después siga saliendo en el certificado de existencia y representación legal que el revisor fiscal es fulano, pero que él aquí entregó una carta y dijo que ya no era, porque eso en el fondo nos deja en el mismo escenario, se vuelve un lavatorio de manos de la entidad de registro, sino para que evidentemente retire al revisor fiscal de ese registro. Claro, eso implica obviamente la reforma de ese artículo 164, perdón, para dejarlo más claro, pero sí se contempló dentro del proyecto de reforma ese punto, porque ese punto es de alta sensibilidad. Y finalmente, hacer un comentario. Fíjense cómo son las entidades de
que tienen capacidad sancionadora. Ya lo referenciaban aquí también que en el caso de la administración tributaria, para el registro del revisor fiscal simplemente se entra al RUT, se hace el cambio y se registra el nuevo revisor fiscal. Pero después en las discusiones en sede administrativa surge la importancia del certificado de existencia y representación que diga quién era el revisor fiscal en ese momento. Después de que para el momento del registro no lo pide. ¿Y por qué no lo pide en el momento de registro? Uno puede interpretar que la administración tributaria está entendiendo que el acta es un acto constitutivo y por eso le permite que se registre sin exigirle un certificado de una entidad de registro que referencie que ese sí es el revisor fiscal. Después en la discusión van a verificar otra cosa diferente a lo que hicieron en el momento del registro. Y esa doble posición es bien interesante, ¿sí? y bastante discutible. Mucha tela de dónde cortar ahí en ese tema, ¿no? Por eso es que el tema de la revisoría fiscal que poco vemos en nuestras conferencias del común y corriente del día a día, casi no se ve. Por eso hemos abierto este espacio con estos temas a profundidad para darle información pues a nuestros colegas presentes y que este conversatorio no es el primero ni el último, vendrán muchos más. Hay mucho tema en la revisoría fiscal que podemos abordar desde esta forma de realizarlo como conversatorio, no como conferencia, sino como conversatorio. Raúl, continuemos, tenemos tiempito y si estamos aquí es porque nos interesa el tema, tranquilo. Bueno, en aras de que ya es un poco tarde y en aras de que algunos sí tenemos alguna agenda por abordar, les sugiero que para la siguiente pregunta tomemos un menor tiempo. Sugiero 3 minutos. Eso iba a decir, estábamos en 5, ahorita bajamos a 3. Ok. Bueno, como hemos hablado mucho acerca del tema de la revisoría fiscal y el momento a partir del cual se es revisor fiscal, se ejerce la función, se tiene la responsabilidad o se tiene el efecto de lo que haga el revisor fiscal. Yo lo que siento es que la institución sigue como, desde el punto de vista jurídico, quieta en el tiempo. Entonces me atrevería a hacerle una pregunta a ustedes y es la siguiente: si en sus manos estuviera hacer modificaciones a la figura del revisor fiscal o al papel del revisor fiscal, ¿qué propondrían? Les pido el favor de lo más concreto posible. Bueno, como me corresponde dar la palabra, voy a ir de atrás hacia adelante. Empiezo con Juan David. Bueno, sí, señor. Pues esta pregunta pues digamos que da oportunidad para poder, digamos, uno reflexionar muchas cosas, porque de por sí la revisoría fiscal pues, es una institución que tiene muchas responsabilidades legales, que todo se le ha ido atribuyendo dentro de ese ejercicio de aseguramiento a la revisoría fiscal. Más que decir qué le podría, digamos, modificar a la figura del revisor fiscal, es más hacer como un checklist, una revisión de todas las implicaciones legales, estatutarias y demás que conlleva ser revisor fiscal dentro de un ejercicio transversal. Bueno, yo soy el revisor fiscal de esta empresa, tener muy claro qué implicaciones tengo yo de cara a la sociedad, qué implicaciones y responsabilidades tengo con los accionistas, qué implicaciones tengo con la sociedad como tal. Entonces, después de hacer ese ejercicio como tal, es llegar y observar y dentro de un ejercicio muy, digamos, societal, gremial y demás, llegar como a puntos que podamos decir, venga, consideramos que este punto no es necesario en la revisoría fiscal. Se puede complementar, por ejemplo, con un economista, porque este tipo de observación
o de cálculo que requiere estar certificado por revisor fiscal es más propio de un estadístico economista, ejemplo. Entonces, digamos que es comenzar a limitar y reestructurar cuál sería, hasta dónde sería el compromiso de opinar o certificar cuestiones, cálculos o situaciones que muchas veces se le sale al revisor fiscal y que por ejercer su labor, pues toma ese tipo de riesgos. Entonces es como más que todo como revisar ese tipo de cosas y pues no sería más. Bueno, Miguel Ángel, si en tus manos estuviera hacer modificaciones a la figura del revisor fiscal, ¿qué propondrías? Definitivamente yo propondría que al revisor fiscal se le quite ese papel de coadministrador que lamentablemente le han endilgado muchos gerentes de empresas, ¿no? No mueven un papel sin que el revisor fiscal dé la opinión, y resulta que el revisor fiscal pues es el guardián, digamos así, de los accionistas de la sociedad y no el asistente de la administración. Entonces es necesario que se tracen unas líneas muy precisas del papel del revisor fiscal en la empresa. Lamentablemente hay contadores que se han prestado para esto y muchas veces cuando llega uno a una empresa, habla primero con el revisor fiscal que con el gerente o con el administrador, y esto es absolutamente ilegal, incómodo y no tiene razón de ser. Entonces, determinar, como lo decía Juan David, muy bien la línea de responsabilidad del revisor fiscal y quitarle ese papel de coadministrador que nunca ha tenido, que no se lo da la ley y que no debería existir. Bueno, le hago la misma pregunta a Wilmar. ¿Qué propondría usted para la figura del revisor fiscal? ¿Qué modificaciones le haría? Mira, tenemos un problema en la revisoría fiscal que nace con la ley 43, cuando esta figura se extiende a todo tipo de entidades y se va hacia las micro y pequeñas entidades. ¿Qué ocurrió? Pues que el revisor fiscal pasó a ser de segundo nivel, porque digamos la transformación de las sociedades en Colombia, muchas de esas sociedades anónimas simplificadas, pues hace que el revisor fiscal contrates con el dueño, y el dueño es el administrador. Entonces claramente el revisor fiscal queda en un segundo nivel. Y entonces el imponer esta figura allí dentro de esas estructuras tan pequeñas, pues hizo que los roles que debe asumir la administración, como ya está siendo indicado aquí, pues se perdiera. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, las entidades muy pequeñas y mira esa estructura de lo que llaman las líneas de defensa, pues uno encuentra que el revisor fiscal terminó asumiendo funciones de la administración. Entonces, todos temas que tienen que ver con la primera línea de defensa, que son controles de gestión, métodos de control interno, cumplimiento, riesgos, finanzas, ¿sí? Auditoría interna, pareciera que en muchas entidades que está la revisión fiscal eso no existe. Y entonces, ¿qué termina pasando? Que la administración no asume su rol y eso termina asumiendo el revisor fiscal. En realidad, en esa estructura de lo que yo estoy proponiendo, las revisorías fiscales y la intervención de las autoridades de supervisión está en el cuarto y quinto nivel. Entonces, yo creo que hay que fortalecer los sistemas de control interno y en eso los contadores mucho tenemos que hacer. Porque el problema ahí es que el revisor fiscal se dice que es independiente, pero no es independiente porque él termina asumiendo esas funciones. Y entonces eso ha llevado a que le transfieran al revisor fiscal esa visión de control y muchos ahora venden entonces la idea de que es que el revisor fiscal es un organismo del Estado y que debe ejercer el control del Estado, como si estuviera funcionando. Lo que hace esta figura, que claramente es una figura que nace en la empresa con los requerimientos del Estado, ¿sí? Digamos, las dos figuras deben ser independientes. Entonces, el problema aquí es que debería establecer la revisoría fiscal para las entidades de interés público, pero interés público en un contexto amplio, no es de las entidades listadas y cotizadas, sino en el nivel de significancia, ¿sí? En esas otras entidades más pequeñas deberían establecerse otras figuras, porque es que es muy fácil decir que el revisor fiscal hace auditoría financiera, de cumplimiento, de control interno, de auditoría de gestión y ponerle a que hagas 4 auditorías en estructuras que no existen, ¿sí? En realidad lo que está pasando ahí es que además de eso las autoridades han impuesto sus funciones de control y eso ha llevado a que toda la función se concentre en una sola persona.
yo tengo la visión de que si la revisoría fiscal es muy importante en las entidades de interés público, seguramente allí debe existir, pero poner eso en los pequeños creo que es lo que origina gran parte del problema. Sobre eso debería plantearse una reflexión y yo pensaría que nos llevaría a una dinámica distinta, porque le estaríamos dando a las empresas lo que ellas necesitan, lo que necesita el sistema, generaríamos confianza, generaríamos credibilidad, y los contadores podrían aplicar unos procedimientos que sean adecuados, no como lo que tenemos hoy, que hablamos de la revisoría fiscal, de sus múltiples funciones, pero resulta que todas son distintas y cada uno tiene un entendimiento distinto. Gracias, profe Wilmar. Bueno, Juan Guillermo, la misma pregunta para ti. ¿Qué le cambiarías a la revisoría fiscal si estuviera en tus manos? Bueno, algo que propusimos y en ese comité de apoyo, que quedó en el documento, es que la revisoría fiscal, a partir de un apoyo legal, tenga interlocución válida con los organismos de inspección y vigilancia del Estado. Entre otras cosas porque hemos tenido, y lo mencionaba en alguna reunión de aquellas, la experiencia de dirigirnos a superintendencias denunciando hechos y recibir como respuesta de la superintendencia la devolución de la comunicación y la manifestación de que con la superintendencia se comunica el representante legal y no el revisor fiscal. Entonces, en el marco de estas obligaciones legales, no tener esa interlocución se vuelve un tema complejo. También revisaría, y sería un proceso interesante en el país tomando experiencias de otros lados, el tema de la participación del revisor fiscal en la firma de las declaraciones tributarias. Porque en los temas tributarios en donde las administraciones tienden a volver todas las discusiones de origen contable para poder ir detrás del revisor fiscal, en temas tributarios las entidades, las empresas, se toman una serie de licencias de figuras tributarias con las cuales el revisor fiscal puede no estar de acuerdo, e independiente de la posición que él pueda tomar de si firma o no firma con salvedades, realmente no es el indicado porque allí sí hay una manifestación netamente de la administración. Y también, más que modificarle, intensificaría el tema de la educación. Es curioso cómo hablamos mucho de revisoría fiscal y la inmensa mayoría de los programas universitarios gradúan contadores públicos que muchas veces no han visto ni una materia de revisoría fiscal. Por ahí en los programas más avanzados a veces ve uno una materia al final de la carrera. Ese es un tema muy complejo porque incluso hemos visto en la educación de posgrado en muy célebres universidades programas de especialización en revisoría fiscal con nombres rimbombantes, con la palabra internacional, porque eso vende, eso da cartel, y se estudia todo un año de una especialización y no hay una sola cátedra de revisoría fiscal. Ni siquiera se les ocurre transitar por el Código de Comercio. Y eso es muy grave. ¿Sí? Porque entonces salimos con posiciones en donde no hay claridad y lo que se ve en el ambiente y lo que se percibe en esta gran discusión en Colombia en la revisoría fiscal es que hay célebres personas impulsando la tesis de que la revisoría fiscal, el futuro de la revisoría fiscal es convertirse en una auditoría externa en un hecho que físicamente es un imposible. Entonces habría que entrar mucho en el tema de la educación, en el tema de la esencia de la revisoría fiscal en función del interés público. Hay un entendimiento que no es claro, todavía se piensa que la revisoría fiscal va a defender los intereses del propietario.
Esa no es la función de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal está en función de un interés público y la revisoría fiscal en Colombia, que jurídicamente nace en los años 30 del siglo pasado, ya va a cumplir dentro de unos años los primeros 100 años de aparecer por ahí en las normas. Esa revisoría fiscal realmente viene a encontrar su esencia dentro del país cuando llega la Constitución de 1991 y el constituyente primario dijo en el artículo primero que Colombia es un Estado social de derecho. Ahí es donde cabe la revisoría fiscal. Y cabe en todas las entidades, claro. Lo hacen por tamaño, la ley 43 del 90 adicionó esa parte. La ley 1314, un segundo, la ley 1314 dijo por allá en el artículo 15, si no estoy mal, que es aplicable a las entidades no lucrativas. Entonces, nos hace falta eso, hace más que cambiarle a la revisoría fiscal, primero conocerla, porque a veces hay un prurito de cambiar, pero estamos cambiando lo que los contables ni siquiera conocemos. Bueno, voy a hacerle la misma pregunta para cerrar al doctor Diego Duque. Si estuviera en sus manos cambiarle algo a la revisoría fiscal, ¿qué le cambiaría? Bueno, ya los compañeros de panel han dicho asuntos muy importantes. Yo básicamente tendría definir muy claramente cuál es la responsabilidad que tenemos los revisores fiscales en la firma de las declaraciones tributarias, porque es que nos están volviendo a nosotros responsables de inexactitudes en las declaraciones tributarias. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Eso sería importante que se modificara, que se delineara. Segundo, tenemos un código de comercio de más de 50 años, funciones desactualizadas. No hay conciencia por parte de los administradores en cuanto a las funciones del revisor fiscal. Todavía se ve el revisor fiscal de hace no sé cuántos años. Entonces, situaciones como el gerente no firma los estados financieros y certifica hasta que no lo firme el revisor fiscal. ¿Cómo así? Si la ley dice que primero se certifican y después se dictaminan. Que necesitamos mandar unos estados financieros al banco, que lo firme el revisor fiscal, a cualquier fecha y en cualquier corte. No hay conciencia de los administradores, porque no hay claridad frente a las funciones del revisor fiscal y su responsabilidad. Y por último, o 2 puntos últimos, ¿por qué 5 sociedades por acciones? Como lo decía Wilmar ahora, 5 SAS y el revisor fiscal ya tiene una limitante y son 5 SAS pequeñas. Esa limitante se originó hace 50 años, ¿es válida en este momento? ¿No será que hay otros factores para limitar el tiempo y las actuaciones del revisor fiscal y depende de su equipo de trabajo? Y ya para terminar, no estoy de acuerdo que el revisor fiscal sea igual a matrícula profesional. Un estudiante termina en la universidad, obtiene su matrícula profesional, lleva unos certificados como asistente contable, le dan la matrícula profesional y ya puede ser nombrado revisor fiscal. Muchas gracias. Gracias, Diego. Raúl, tenemos una manito levantada. Le damos la palabra a Mónica de la firma Acerta Asesores. Sí, señora. Bueno, gracias. Entonces, Mónica, abre el micrófono. Mónica. Hola, María Janet. Cierra el micrófono. Ya. Aquí de pronto puede haber un poquito de retorno. Yo, la verdad, yo les voy a confesar, yo tengo más de 20 años en el ejercicio de la revisoría fiscal, sí, un poco más de 20 años. Y yo siempre, desde siempre, aun cuando la ejerzo, desde siempre he tenido muchos conflictos con la figura de la revisoría fiscal.
últimamente me ha dado por pensar que es una figura hipócrita y masoquista. Perdónenme los términos tan fuertes, pero hipócrita ¿en qué sentido? En que realmente la verdadera independencia mental es muy complicado ejercerla cuando el pagador es mi fiscalizado, ¿sí? Y lo ideal sería que el pagador fuera el mismo Estado, ya que de alguna manera somos guardianes del Estado y de ese Estado social de derecho del cual habla Juan Guillermo. Lo ideal sería que el Estado fuera el que nos pagara, pero pues si eso llegara a ser así, muy seguramente, como todo en este país tiende a pervertirse, muy seguramente terminaríamos pues persiguiendo a los políticos y pidiéndole favores para que nos nombraran, ¿sí? Pero el término para mí hipócrita proviene de eso. Realmente podemos ejercer una verdadera independencia mental, porque ¿qué nos ha pasado? Que cuando lo ejercemos, como es en el caso nuestro, siempre nos arriesgamos a que nos cancelen el contrato porque al dueño no le gusta lo que uno le dice o las posiciones que uno toma, las posiciones imparciales, a los dueños de las empresas no les gustan, ¿sí? Masoquista, ¿por qué? Yo acá en las discusiones internas que tenemos en la firma, y ahora que el feminicidio está de moda, porque ahora matar mujeres está de moda, entonces yo le digo aquí en la oficina, la revisoría es como esa mujer a la que golpean, a la que maltratan, y después dice, ay, pero es que él me quiere. Eso pasa con la revisoría, después de que nos endilgan un carrado de responsabilidades porque no nos ponen más porque no se las han encontrado, ¿sí? Después de esa carga de responsabilidad, primero, ejercerla en cabeza personal es imposible. Primero hay que contar con un equipo de trabajo que la empresa no paga, porque pues acá hay muchos colegas que hablan muy lindo y pues no me refiero a los que están acá, pero a los amigos y conocidos que dicen que tienen supercontratos y en la vida real uno va y mira las facturas y son facturas que no alcanzan ni siquiera a pagar al principal, ¿sí? Entonces, esa carga tan grande de responsabilidad que tenemos implica que tengamos un equipo de trabajo y es un equipo de trabajo que el empresario no está dispuesto a pagar, ¿sí? Y en ese sentido, por eso digo que es masoquista, porque es que yo he escuchado a muchos colegas decir, es que es mejor, entre más responsabilidades tengamos mejor, porque es que así nos necesitan. Y de verdad que se me hace como una actitud muy pobre, una actitud como muy triste y pobre de justificar nuestra existencia como revisores fiscales, ¿sí? Entonces, indudablemente sí, tenemos que meternos más en el tema y ver cómo dignificamos más el ejercicio de nuestra profesión. Yo les agradezco mucho que me hayan escuchado. Bueno, doctora María Janet, no sé si abocamos la parte final, la parte de conclusiones. Raúl, Usted me ¿estás dirá. sin micrófono? Sí, estamos escuchándolo. Estamos escuchando a Raúl. Usted me dirá. Lo escucho perfectamente. Sí, vamos a la conclusión y cerramos. Sí, ya. Gracias, Mónica, por tu participación. Bueno, para finalizar y a modo de conclusión, como toda conclusión, esta es muy subjetiva y corre el riesgo de quedarse corta. Es claro que hay una diferencia de criterio respecto al alcance, que tiene la inscripción del nombramiento del revisor fiscal, que dicha diferencia es por supuesto no deseable y que puede y de hecho genera consecuencias no deseadas. La discusión de si la inscripción del acto que contiene el nombramiento del revisor fiscal es declarativo o constitutivo, pues como todos pueden apreciar esta noche, sigue vigente. Hay una disyuntiva entre el efecto útil del nombramiento. Hay un principio en el derecho que es el del efecto útil por parte del órgano competente y la relevancia del principio de publicidad que otorga a la inscripción el carácter de oponible a terceros, porque así está en el Código de Comercio. De momento es una discusión no pacífica que conlleva efectos en diversos órdenes y que amerita una solución pronta en beneficio de la seguridad jurídica. Pues yo desde esta tribuna quiero registrar una cosa muy personal, no quiero ofender a nadie, pero me siento triste por el respaldo
que se le ha dado a esta actividad. Valoro y aplaudo a las personas que están en el foro. Mire, las personas que, el suscrito que ofreció como moderador y los 5 panelistas y la doctora María Janet, hemos trabajado varias horas para el desarrollo de este evento y tenemos un respaldo de no más de 22 personas. A esas 22 personas que están allí, muchas gracias, pero me deja triste y realmente yo lo que puedo apreciar en mis años de experiencia es que este es el factor común. Hay una indiferencia de los colegas que ejercen la contaduría como profesión y la manifiestan de estas maneras. Este es un evento gratuito y no podía sacar, y ojalá esté grabado y las personas que lo vean en diferido me oigan, no podía sacar 1 hora y media, 2 horas de tu tiempo para temas de tu profesión, temas que te interesan. Lo dejo hasta allí porque la verdad registro con molestia esa situación. Gracias a todos por haberme invitado. Yo no soy revisor fiscal, soy asesor tributario, como les dije en la reunión soy como la persona extraña aquí, porque todos ustedes tienen el ejercicio, pero muy agradecido y muy agradecido. Ajá. Les doy la palabra a doctora María Janet. Tan bello, mi Raúl, con esas palabras. Bueno, me motivas de la manera en que expresas hacia todos nosotros. Hemos puesto cada uno nuestro esfuerzo. Como le dije ahí al amigo Jaime, nosotros cumplimos con la tarea. Más que todo, ustedes saben todas las redes sociales que yo manejo y en la cual hago convocatorias, y no es la primera pues, ni es la última, pero sí es un común denominador lo que Raúl dice. Usted convoque a una conferencia, así sea gratis, si, tema IVA, bueno, tema impuestos, para hacerlo más concreto. Y usted le faltan sillas, le falta espacio, pero convocas a los temas que competen a nosotros como profesionales para fortalecernos, para poder con nuestros conocimientos poder llevar esa experticia al cliente y a la sociedad, por decirlo así. Pasa lo que dice Mónica también. Somos la revisoría fiscal, a hoy no le han enredado, no le han puesto más arandelas porque creo que todavía no las han sacado, pero si donde se pueda, ahí está. Y es más, cuando sale ahorita, nomás estaba viendo un comunicado donde para SARLAP, para oficiales de cumplimiento, y para el revisor fiscal. O sea, siempre el revisor fiscal está en todos esos ámbitos y en todos esos temas de la normativa vigente que nos llama a actualizarnos y que nos llama al cumplimiento. Entonces, dando el cierre a este evento académico, y como les digo, nosotros, de parte nuestra, nosotros seguiremos ahí, ya si el colega o los demás no pueden porque, bueno, como todavía estamos en época de declaraciones, de pronto podrían decir, ese es el motivo por el cual no asistí. Pero como queda grabado y queda subido en redes y queda en diferido para que lo puedan ver cuando puedan, pues ahí queda el mensaje y este no será el primero, vendrán otros y ahí vamos mirando a ver qué otros temas vamos a abordar. Y si es posible, pues nos escriben al 315-521-4065 y nos proponen temas con referente a revisoría fiscal, que va a ser nuestro foco. Con el agradecimiento para todos los presentes, los que llegaron hasta esta hora con nosotros, 8:43, para mis amigos los panelistas, para mi moderador Raúl Fernando Hoyos, que me le quito el sombrero. Excelente. Pues buenas noches y muchas gracias y que descansen, y si desean decir algo más antes de cerrar grabación, tienen el micrófono abierto. Buenas noches. Buenas noches, María Aide. De Buenaventura. Quiero que todo.
primero que todo darle gracias a Dios y a ti por la oportunidad que nos brinda de podernos capacitar y enterarnos del día a día de nuestra profesión. Como ustedes dicen, es muy triste ver que los colegas pues le dan más prioridad a otro tipo de cosas, pero ellos se la pierden. Y toca seguir insistiendo porque siempre hay algunos que nos interesen estos temas y estaremos allí listos para atenderlo. Muchas gracias y bendecida noche. Ok, muy buena noche para todos. Muchas gracias por la invitación, María Janet, y a los compañeros panelistas, gracias por la compañía en este evento. Un abrazo para todos. Muchas Feliz gracias noche también, María a todos. Janet. Entramos todos al tiempo. Muchas gracias, María Janet. Muchas gracias a los asistentes por su participación, por ese interés en estos temas, y a los compañeros de panel y a Raúl Fernando, un agradecimiento muy especial por este compromiso. Muchas gracias y buena noche. Buenas noches, doctor Pérez. Que me olvidé de su nombre ahora rato, disculpa. Juan Guillermo. Juan Guillermo Pérez, claro que sí. Gracias, Janet, por la invitación. Gracias, Miguel Ángel. Siempre estamos de la mano. Bueno, que estén muy bien y un gusto. Gracias, Hasta luego. Amanda. Buenas noches. Gusto, hasta luego a todos. Hasta luego. Procedo a cerrar grabación.